vida, por el ser el padre ejemplar y por habernos dado esta hermosa familia. Hoy celebramos tu vida, papito, tu esfuerzo, tu dedicación. Gracias por formar esta familia y por darnos siempre todo lo mejor. Feliz día, papito. Damos gracias a Dios por habernos permitido tener un papá como tú. Eres un ejemplo para todos nosotros y eres una alegría en nuestro hogar. ¡Feliz día, papá! Mi papá es mi superhéroe, porque me cuida, me protege y me ama. Te amamos mucho, papá. Gracias por siempre estar aquí. Hola, papá, queremos saludarte en tu día, felicitarte y agradecerte por ser ese hombre que nos inspiras y que nos mueves cada día a ser mejores. De parte de todos queremos decirte que te queremos y eres muy importante para nosotros, tanto como para mi mamá, mis hermanos y a la niña. Deseamos que tenga un bonito día, que Dios le bendiga y le llene de muchísimos años de vida para poder compartir con nosotros. Feliz Día del Padre. Feliz día, don Fausto. Feliz día, Abus. Dígale feliz día, Abus. Y a Galito, le amamos mucho. Que Dios le bendiga. Chao. Papito, quería desearte un feliz día, que Dios te bendiga mucho, que sigas adelante siendo un hombre ejemplar y temeroso de Dios. Te amamos mucho. Feliz día. Galito, te deseamos un feliz día del Padre. Que Dios te bendiga muchísimo. Feliz día, Galito. Te queremos mucho. Adiós. Papito lindo, queremos desearte un feliz día. Te amo mucho y gracias por ser como eres y cuidar de nosotros. ¡Feliz día, Galito! ¡Que Dios te bendiga! Te amamos. Feliz día, papi, que tenga un lindo día del Padre, que Dios le bendiga muchísimo, le llene de muchas cosas buenas, mucho amor y agradecerle siempre por ser el apoyo incondicional, por salvarme siempre, por cuidarnos mucho y por siempre estar ahí, por cada momento y cada cosa buena que ha hecho por nosotros. Realmente le admiro por el hombre que es y el hombre trabajador que siempre ha sido. Le amo mucho y que tenga un lindo día del Padre. Bromas, de verdad eres una persona que admiro mucho y te agradezco un montón por todo lo que has hecho por mí y por mi hermana. Soy quien soy por ti y por mi mami y bueno, solo quería agradecerte por todo. Eres un padre ejemplar, alguien que admiro mucho y de verdad estoy infinitamente agradecida con Dios por darme el padre que eres tú y te amo mucho. Quiero referirme a lo que está en el libro de Gálatas para empezar. Y dice, y por cuanto sois hijos, en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Recordemos claramente que en muchas de sus oraciones y en muchas de sus relaciones con sus discípulos, él mencionaba a su padre como Abba, le decía Abba, Padre. En el arameo, la palabra Abba quiere decir papá, papá. Si bien es cierto, Cristo era el Hijo y es el Hijo de Dios, él vino a enseñar algo que para ese tiempo era algo totalmente nuevo. En el Antiguo Testamento nosotros recordamos que la palabra padre no era muy utilizada. No se utilizaba la palabra padre. Cuando la Biblia describe como padre, habla del pueblo de Israel como tal. El Señor hace mención al pueblo de Israel como hijos suyos. Pero nosotros encontramos esta palabra de una manera escasa, muy moderada y muy escogida, por decirlo así. Hay pocos versos en donde nosotros encontramos la palabra de padre refiriéndose al pueblo de Israel. Sin embargo, esto radicaba en que para ese entonces el nombre Yahvé, que significa Señor, simplemente era un nombre que no podía ser
pronunciado de una manera alta. ¿Por qué? En voz alta, por decirlo así, porque las personas de ese entonces consideraban que el nombre Yahvé, Jehová, era un nombre santo absolutamente y que ellos no eran dignos de poder llamarle de una forma distinta a Dios, a Jehová en ese caso. Cuando Cristo vino con esta mentalidad, con esta enseñanza de que Jehová, Dios, era nuestro Padre, revolucionó todo el ambiente que para ese entonces no era muy conocido. El Señor Jesús vino a mostrar a Jehová, a Dios, como nuestro Padre. Desde ese entonces nosotros podemos llamar a Dios Padre, lo cual no era permitido antes. Nosotros somos privilegiados en poder llamar a nuestro Dios Padre, Dios Todopoderoso. Creo que uno de los versos y una de las oraciones más importantes que Jesucristo enseñó a su iglesia y a todos quienes pueden o tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, es la oración prototipo en donde Dios muestra que Él es nuestro Padre. Recordemos, por ejemplo, que en algunos de los evangelios, los discípulos le pidieron exactamente a Jesús que les enseñara a orar. Ustedes recuerdan muy bien, eso está en algunos de los evangelios que hemos podido leer. Voy a utilizar el evangelio de Mateo, en el libro de Mateo, recordando siempre que nosotros ahora contamos con ese privilegio que tenemos con toda la libertad de poder llamar a Dios Padre Nuestro. Y esa es la oración del Padre Nuestro que nosotros la sabemos. Si tú me puedes acompañar, si tú que estás escuchando este mensaje puedes acompañarme y podamos leer juntos lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos del 9 al 13. Si bien es cierto, es algo que lo hemos leído, lo hemos considerado, hemos escuchado mucho de esto, pero qué importante es nosotros darnos cuenta este modelo de oración que Jesucristo enseñó para que nosotros hoy la podamos aprender. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así lo describe en uno de los evangelios. Si tú notas con claridad, Cristo primeramente se refiere a Dios como Padre. Padre nuestro es la primera palabra que Dios está enseñando a sus discípulos y a través de este mensaje a todos quienes tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor Jesús. Muchos de nosotros cuando nos relacionamos con Dios por primera vez tenemos cierta dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos en nuestra mente a nuestro Padre natural, y cuando tenemos cierta dificultad, cierta relación que a veces en los hogares muchos padres no han cumplido con su función paternal de manera correcta, y cuando alguien conoce que Dios es nuestro Padre, tenemos cierto choque porque vemos a nuestro Padre terrenal y comparamos con nuestro Padre eterno y tenemos cierto distanciamiento y no consideramos que Dios pueda ser de esa manera. Cuando tenemos un buen padre en casa, aquel que nos ha criado, nos ha educado, nos ha enseñado de la manera establecida dentro de las Escrituras, es más fácil poder identificarnos con nuestro Dios y llamarlo Padre, como Cristo lo llamaba en el principio, Abba, Padre. Es una forma muy fácil que nosotros tenemos para poder relacionarnos con Él. Pero este modelo de oración habla primeramente de todos los atributos que Dios tiene, las responsabilidades, los beneficios que Dios nos ha dado. Pero sin embargo empieza diciendo claramente, Padre nuestro. ¿Será que cuando tú te diriges
en oración al Señor, ¿lo llamas Padre o lo llamas Señor? ¿Lo llamas amigo? O no sé cómo tú puedas llamarlo. Recordemos que esta oración enseñó Jesucristo a sus discípulos porque Él también tenía su misma naturaleza divina. Creo que el Señor Jesús enseñó uno de los puntos doctrinales más revolucionarios de ese entonces. Enseñar a la gente que debía orar diciendo, Padre nuestro. En aquel entonces debemos recordar que nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a llamar a Dios Padre. Eso era totalmente desconocido. Por eso es que Jesús tuvo cierto litigio, ciertos problemas con los líderes religiosos de ese entonces, porque no conocían que Él podía llamar a Dios su Padre, porque se hacía igual a Dios. Y por eso muchas veces buscaban apedrarle al Señor Jesús. Pero, ¿qué es el pensamiento? ¿Cuál era el pensamiento que tenían los judíos para ese entonces? Vayámonos al libro de Juan, capítulo 8, verso 39. En Juan, en el capítulo 8, verso 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esa fue la respuesta que les dio Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos el Padre que rezaba en ese entonces, el Padre del pueblo de Israel, el Padre ahora en la religión islam, incluso mucho del cristianismo también, el Padre de ese entonces le llamaban Abraham. El padre de los judíos era Abraham. Cuando Jesucristo vino y enseñó acerca de que ellos podían decirlo, que Él es su padre, tuvieron cierto problema porque ellos no consideraban que un judío podía decir a su padre Dios, a Dios su padre. No podían decirlo de esa manera. Era por poco algo blasfemo o algo profano. Sin embargo, para ese entonces, el poder decir que eran hijos de Abraham era algo dignificante, algo que enaltecía su forma de ser, porque se llamaban hijos de Abraham. Y todos nosotros conocemos acerca de quién fue Abraham. Pero cuando Cristo vino, revolucionó realmente la forma en que los seres humanos, particularmente el pueblo de Israel y ahora nosotros como hijos de Dios, podíamos relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Entonces, el hablar de ese entonces Padre era un acto, como dije, de blasfemia, un acto que no estaba destinado a cualquier persona, solamente a aquellos que podían ser Dios, exacta. Entonces, si nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, el nombre de Padre en el Nuevo Testamento aparece de más de 245 veces. Más de 100 veces solamente en el libro de Juan. El apóstol Pablo mismo, en muchas de sus epístolas, le llama al Señor nuestro Padre, el Padre perfecto. Entonces, todo esto fue, como dije, una idea nueva y radical en el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor Jesús, que sigue siendo aún verdadera en los días de hoy. Nosotros tenemos esa honra de poder llamar a Dios y en oración y en cualquier cosa que nosotros tenemos el contexto de unirnos al Señor, en poder llamarlo Padre. Y hoy que estamos celebrando este famoso día, como digo, podemos decirle a Dios Padre y recordar que según lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12, dice que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Todo aquel que recibió a Jesucristo como Padre, como su Salvador y como su Señor, nosotros somos ahora hechos hijos de Dios. Y ese es un regalo que ninguno de nosotros lo tenía merecido. Sin embargo, hoy tenemos ese honor de poder decirle a Dios Padre. En el libro, en los Salmos, en el capítulo 68, versos 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Nosotros, en verdad, pudiésemos tener un padre físico en nuestra tierra. Aquí, de manera natural, teníamos padre, o no tenemos padre, aquellos que ya no tenemos nuestro padre. Pero
El Señor dice que Él nos escogió, nos tomó porque éramos huérfanos. Como huérfanos, el Señor nos hizo hijos suyos y tenemos ahora un Padre. Gozamos ahora todos nosotros de todos los derechos y privilegios que conlleva nuestra adopción como hijos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a conocer a Dios como nuestro Padre. Qué hermoso saber que tenemos no solamente una familia terrenal, que no solamente tenemos un Padre terrenal, pero que también tenemos un Padre celestial que está preocupado inminentemente cada uno de los días por nuestra vida. Y ese es un honor, como yo lo mencionaba. Cuando yo un poco preparaba esta charla, yo, como le decía a mi esposa, yo tenía pensado hablar de algo distinto el día de hoy. Sin embargo, me acordé de que hoy es el Día del Padre y qué mérito, qué honor. Digo, ninguno de nosotros no hemos hecho nada, creo yo, que nos merezca el llamar ser hijos de Dios. Yo me considero un hombre privilegiado, el poder decir a Dios Padre y dar gracias a Jesucristo, que a través de su sacrificio en la cruz nos otorgó esa dignidad tan grande de ser ahora nosotros llamados hijos de Dios. En el Salmo capítulo 27, versos 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Te das cuenta ese amor inmenso que Dios tiene para ti? Y ese amor inmenso que Dios nos ha dado es algo que nosotros podemos dejar como legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estamos mostrándonos quiénes somos padres y tenemos el privilegio de tener hijos en nuestra casa. ¿Será que estamos mostrando a Dios como realmente es en los cielos? Somos seres imperfectos, desde luego. Somos seres con errores. A veces nos confundimos, a veces nos desanimamos y tenemos una serie de choques, a veces con nosotros mismos, cuando vemos cosas que son injustas o cuando hay situaciones de las cuales se salen de nuestras manos. Sin embargo, creo que como padres tenemos una responsabilidad de mostrar como padres a Dios, que es el Padre Celestial y Padre de todo lo que se ha creado. Debemos nosotros mostrar a Él como nuestro Padre y como el verdadero Padre a quien nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan admirarnos. ¿Cómo nosotros entonces podemos entender el concepto de Padre, de Dios como Padre? Quiero referirme a lo que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Y dice en este verso, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Aquí el apóstol hace una mención clara y es como una ordenanza. Dice, miren. O sea, nosotros debemos utilizar todos nuestros sentidos naturales y nuestros sentidos espirituales para poder darnos cuenta cuál cantidad nos ha dado de amor el Padre. ¿Te has puesto a pensar en realidad cuánto amor has recibido de Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Te has dado cuenta? Para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios. Qué hermoso Padre es al cual nosotros servimos. Qué hermoso Padre es aquel que podemos en cualquier circunstancia, en cualquier momento, no importando la ocasión, no importando el momento, la fecha, etcétera, nosotros podamos acercarnos a Él y decirle con mucha ternura que Él es Padre y que nosotros como hijos necesitamos tener ese nexo, esa conexión con Él. Entonces, este verso quiere que nosotros observemos de una manera natural y sobrenatural acerca de quién es Dios y manifestándose Él como nuestro Padre. Qué hermoso el poder que nosotros entendamos de esa manera que Cristo, Dios, es nuestro Padre en los días de hoy. Y si Él es nuestro Padre, nosotros podemos acudir de una manera natural sobre Él. Nosotros quienes tenemos hijos,
sabemos cómo nos relacionamos con nuestros hijos. No necesitan ellos llamarnos a nosotros por nuestro nombre. Cuando hay una necesidad, ellos simplemente se acercan y te dicen papá, papito, como quiera que sea, pero no te llaman necesariamente por tu nombre. Te llaman por el nexo familiar que tú muestras en tu casa como padre. Y eso creo que es un regalo que nosotros ninguno lo merecemos. Pero gracias a Dios y gracias a Jesucristo que hoy podemos poner nuestra mirada en el Señor y decirle, Padre, hoy recordamos un año más, un día más, y cada día que nos levantemos nos daremos cuenta que Él seguirá siendo Padre para nosotros. Y en esa paternidad eterna que Dios nos ha regalado, nos da ese inmenso favor en momentos de dificultad, en momentos de amargura, en momentos de tristeza, como en momentos de alegría, el poder decir, Abba, Padre, como Jesucristo lo hacía en ese entonces. Entonces, nosotros debemos poner siempre nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nos ama y nos provee y nos protege como cualquier padre terrenal los haría. Nuestros padres terrenales evidentemente son limitados por su propia naturaleza humana, pero nuestro Padre natural, nuestro Padre Dios, es ilimitado y puede bendecirnos de la manera que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Yo quiero dar gracias a Dios en esta mañana por el Padre al cual nosotros conocemos, por sernos, como dije, por hacernos hijos. Todos somos hermanos y descendemos de un mismo Padre. Y eso, vuelvo a decir, es un honor. Entonces, que nosotros podamos llamar a Dios de muchas maneras es importante, pero creo que es más significativo de cualquier título que tengamos o cualquier posición que hayamos adquirido gracias al sacrificio de Jesús. Creo que más meritorio que eso es el simple hecho de que nosotros podamos llamarlo Padre y que Él nos pueda decir hijos, hijos míos. Gracias al Señor en esta mañana. Quiero darle y felicitar a todos nuevamente, a todos quienes son padres en este día. Y agradecer a Dios porque sigo pensando de que nosotros no merecemos este grado, este haber sido adoptados como hijos, pero tenemos un Padre con el cual siempre nosotros podemos contar. Cada día nosotros podemos contar con Él, cada que nos levantemos, cada que salgamos a hacer nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestras labores personales en casa. Y bueno, y la vida cotidiana, la rutina de cada día que cada uno de nosotros tiene, siempre nos debe llevar a pensar de que tenemos un Padre en los cielos que está permanentemente pendiente de nosotros. Estamos viviendo o estamos pasando aún momentos de dificultad y no sabemos cuánto tiempo quizás pueda alargarse esta situación, esta cuarentena como se lo está viviendo en los días de hoy. Pero eso no debe ser motivo de desánimo, no debe ser motivo de preocupación. Creo que contamos con el ser más maravilloso que está a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, creo que no hay temor. Si Él está junto a nosotros, nos sentimos valientes, nos sentimos invencibles, nos sentimos, creo que, como héroes, por decirlo de alguna forma, porque Él como Padre siempre nos sustenta, nos alienta, nos anima. Entonces, padres, y entendamos claramente este mensaje, que Dios es un Dios que te escogió a ti y me escogió a mí y me dio ese nombre, ese atributo de ser llamado hijo suyo. Entonces, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria al Señor todos los días. Que nuestra vida realmente sea un motivo de alegría para el Señor. Que nuestra vida en realidad sea un motivo de complacencia para el Señor en todo lo que hacemos. Y recordemos que Cristo murió en la cruz para presentarnos a un Padre al cual no lo conocíamos, pero que hoy tenemos ese regalo maravilloso de conocer a Dios como nuestro Padre. No sé si inclinamos nuestra cabeza y podemos darle gracias al Señor en esta mañana por este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú nos diste esa potestad, ese privilegio de ser llamados hijos tuyos. Qué honor que no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque dentro de tus múltiples nombres
que rezan en las Escrituras, podemos tener ese regalo, ese obsequio maravilloso de decirte, papá, Abba, Padre, en nuestras oraciones siempre nos dirigimos a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre. Y como Padre siempre estás velando, estás preocupado por todos y cada uno de nuestros hijos y de tus por todos los hermanos. Yo bendigo cada familia, Señor, cada padre que está, Señor, enlazado a través de este Zoom. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, que todos tus atributos se impregnen en cada uno de nuestros corazones y siempre tengamos ese regalo, ese honor, Señor, de saber, Padre, que tú te fijaste en todos nosotros y nos llamaste hijos sin merecerlo, Dios. Bendice a la familia que está unida en esta reunión, Señor, a cada familia que hoy festejará el nombre de su esposo, el nombre de su padre, pero mayormente aquel Padre que está sobre todo, sobre todas las cosas, aquel que lo creó todo, aquel que ha hecho todo en favor nuestro y que constantemente, Señor, nos ayuda y nos brinda siempre un soporte en medio de cada dificultad, en medio de cada situación, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento para poder siempre, Señor, ser agradecidos contigo, Dios, y poder mantener esa intimidad de Padre e Hijo en todos los días de nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por estar juntos y por hablarnos, Señor, como Padre al corazón de todos nosotros que somos tus hijos. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos en este día y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús.